Somos de los que tienen fe. Es conocido como la Galería de la Fe, el capítulo 11, que recién lo escuchamos en la lectura de la palabra durante el culto. Este capítulo tiene un lugar muy destacado y muy querido entre nosotros los creyentes. Es muy famoso por el tema de la fe y todos estamos de acuerdo que esta es una porción hermosa de las Sagradas Escrituras que nos enseña acerca de la fe. Sin embargo, hoy deseo que ustedes noten que en el desarrollo de la epístola a los hebreos, este tema inicia desde antes del capítulo 11, desde mucho antes. Pero ahí, cuando él se extiende, podríamos decir que inicia en el versículo, digamos, 32 del capítulo 10. Pero si quisiéramos ser como más estrictos para encontrar la palabra fe, entonces diremos que el desarrollo de una manera explayada del tema de la fe y de la perseverancia de la fe en esta epístola inicia en el capítulo 10, versículo 38, cuando el escritor cita Hebreos 2 al decir, mas el justo vivirá por fe. Y si notaron, cuando leímos el versículo del mensaje de hoy, ahí sigue desarrollando el tema. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué versículo más hermoso. Me ha gustado tanto este versículo de Hebreos 10:39 que me lo he memorizado y espero que Dios me lo recuerde a diario. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Deseo dedicar la exposición de hoy exclusivamente a este versículo, un texto que lo identifico como clave para un mejor entendimiento de todo lo que se nos dice en el capítulo 11. ¿Por qué creo que este versículo es clave? Este versículo resume la clase de personas que vamos a ver desfilar en la galería de la fe. Porque de cada uno de ellos, de los que aparecen en el capítulo 11, podríamos decir, ellos no fueron de los que retrocedieron para perdición, sino de los que tuvieron fe para preservación del alma. Entonces, si lo observan, vale la pena entender bien lo que este versículo 39 nos dice. ¿Y qué es lo que este versículo nos dice? En un solo versículo, el autor hace tres cosas para mí extraordinarias. Lo primero que hace es una distinción muy valiosa. Luego hace una afirmación contundente que diferencia a los verdaderos creyentes. Para cerrar con una expresión para enmarcar. Una parte de esa última expresión la he adaptado para dar nombre al mensaje de hoy. Somos de los que tienen fe. Veamos esa distinción importante que él hace. La expresión pero nosotros, al inicio del versículo, nos está indicando un contraste. De hecho, la palabra pero en nuestra gramática en español indica un contraste. De ese nosotros con otro grupo que podríamos nombrar como ellos. Es decir, que esa palabra pero hace la misma función que la palabra sino que está ahí en medio del versículo. La palabra sino en ese caso
es un contraste entre dos conductas: los que retroceden por una parte y los que tener fe por otro lado. Ahora, esta palabra pero introduce un contraste entre dos tipos o dos clases de personas, identificadas por dos maneras completamente distintas de responder al Evangelio de Cristo, al Evangelio de la cruz. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde están esos dos grupos o esas dos clases de personas? ¿Quiénes son entonces esos ellos? Pues integremos todo lo que hemos venido aprendiendo. Esos son aquellos que persisten deliberadamente en el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, versículo 26. También se describe como los que han pisoteado al Hijo de Dios, aquellos a quienes les espera una horrenda expectación de juicio. Son aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto. Son los que hacen afrenta, como dice el texto en los versículos anteriores, al Espíritu de gracia. Son los mismitos que retroceden para perdición. Por eso él ahora hace el contraste y dice, pero nosotros no. Esa es la distinción que él está haciendo. Está dejando claro que ese nosotros no son los que hacen estas cosas de que el texto ha venido desarrollando, y no las hacen porque son genuinos hijos en la fe, porque son los que perseveran en medio de los combates de aflicción y padecimientos. Son los que han sufrido con gozo hasta el despojo de sus bienes por causa de la fe en Cristo. Son los que saben que tienen una mejor y más perdurable herencia en los cielos, los que se arrepienten al pecar y los que abandonan el pecado. En definitiva, son aquellos que Dios los ha hecho suyos y los preserva en una fe perseverante. El contraste entre ambos grupos, o sea, esos creyentes genuinos y los apóstatas que describe ahí, viene desarrollándose desde el versículo 26. Estas no son versículos, no son islas. Los versículos no son islas. El texto está amarrado todo. Luego de esa distinción, el escritor hace una declaración que no podemos pasarla por alto. Hace una afirmación contundente. Ahí dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En esas palabras hay un énfasis, porque el escritor bien pudo decir así, bien pudo escribir lo siguiente: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Tendría sentido? Sí, tendría todo el sentido. Pero el texto inspirado tiene otra palabra. No solo dice nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. El texto dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esa palabra perdición tiene un sentido en el texto. Se refiere a una condenación, a la miseria del alma. Se refiere al destino de todos aquellos excluidos del reino de Dios. Esa palabra ahí nos está señalando algo catastrófico. Aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. No es una simple pérdida.
Porque el precio de la apostasía, el costo de rechazar al Hijo de Dios, de darle la espalda a Cristo, es terrible. Las consecuencias son terribles. La catástrofe de no estar en Cristo es indescriptible. Es algo que no es comparable ni con los peores fenómenos naturales que la humanidad ha sufrido. O sea que los recientes terremotos en Venezuela no son comparables con los sufrimientos del alma perdida. Ni el diluvio de Noé, ni nada que se imaginan es más terrible y horrible que la perdición de esos apóstatas, de esos que retroceden, de esos que no son creyentes, en especial los que terminan rechazando definitivamente a Cristo, no creen en Él. Lo que deseo resaltar, hermanos, es que hasta la peor catástrofe que pueda experimentar cualquier ser humano en este mundo es insignificante frente a la perdición eterna que le espera sin Cristo. El valor de Cristo, por eso es tan hermoso. Sin Él el alma está perdida. Por eso es de suma importancia advertirles. De hecho, Él viene haciendo una advertencia. Y en especial, advertirles a aquellos, si hay entre nosotros algunos que están por creer, que han ido avanzando y están por creer, que no retrocedan. Porque entonces les espera una gran condena eterna, un juicio terrible, un castigo infinito, que va a ser en el infierno, en el lugar donde los incrédulos padecerán junto al diablo y sus demonios. Esa palabra la leemos tan rápido. Este versículo no es un versículo tan conocido en la iglesia en general, pero es hermoso. También denota una enorme advertencia, esa perdición. También es pertinente decirle a ustedes, los creyentes, la mayoría de los que están aquí, dejen que Cristo crezca en sus vidas. Niéguense a sí mismos. Dejen que su fe crezca, que su esperanza les anime cada día a avanzar en el Señor y que su testimonio sea reluciente en el Señor. Ustedes no sean de los que retroceden. ¿Y por qué digo el testimonio? Yo espero que ya hayan leído Hebreos 11. Es que el versículo 2 lo dice, no es el mensaje de hoy. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo no quiero que ustedes sean de los que retroceden. Yo espero que la fe de ustedes sea genuina, que realmente sean de Cristo, que puedan decir con toda confianza lo mismo que dice este versículo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, para que luego puedan afirmar con gozo y gratitud, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. En este versículo el autor no solo muestra el fin del camino de la apostasía, también nos muestra el final del camino de la fe. Un camino, el de la apostasía, termina en la perdición. El otro, el de la fe, termina en la preservación del alma. Por eso puedo decir que en este versículo hay una expresión para enmarcar. Luego de decir,
no somos de este tipo de personas, ahora es como que si dijera, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Les dije en un inicio que el escritor viene desarrollando el tema de la fe perseverante, podríamos decir desde el versículo 32 de este capítulo. Y deseo que vean una impresionante progresión en el desarrollo del tema. Primero dice, allá en el 32 al 34, recuerden cómo perseveraron en fe durante la adversidad. En otras palabras, se los estoy parafraseando. Luego les va diciendo, no pierdan esa confianza. Tiene un galardón enorme. No la pierdan. Ahí está hablando de la fe. Posteriormente le cita un versículo poderoso de Habacuc 2. El justo vivirá por fe. Este versículo tiene historia, hermanos. En el siglo I también está citado en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Es una cita de Habacuc 2. Y en la historia de nuestra fe cristiana, en el siglo XVI, ese versículo es una de las espadas más poderosas de la historia de la Reforma. El justo por la fe vivirá. Ahora aquí, en el versículo 39, en la progresión del desarrollo de este tema, le da un diamante. Es como un umbral para llevarnos al capítulo 11, donde le va a recordar los grandes ejemplos de esa misma fe de la que ha venido hablando. Esta progresión también debe ser aplicable a nosotros. Como lo vimos el domingo pasado, primero, recordémonos el uso de la memoria de nuestros tiempos mozos en la fe. Cuando perseveramos durante adversidades o durante un combate de adversidades. Posiblemente nos ha pasado a muchos. Luego tomemos esas palabras de ánimo del escritor inspirado cuando dice, no pierdan esa confianza. Retómenla, revívanla, porque tiene un galardón enorme. Posteriormente tomemos con la palabra del Señor aquellos con Habacuc. Hoy yo lo invito a que lo hagan con Hebreos 10:39. Fortaleza en la palabra del Señor. Y digan desde su corazón, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahora podemos estudiar entonces, con fe en nuestro corazón, la vida de estos hombres del capítulo 11. Podía haber empezado hoy con el capítulo 11, pero es que el capítulo 11 no está aislado. Es parte del desarrollo de una epístola. Todo lo que viene atrás tiene sentido. Está ahí para que entendamos mejor el capítulo 11. El capítulo 11 es hermoso. Nos da una definición de la fe de la que viene hablando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos da una lista. Leímos hasta el versículo 28, pero eso no termina ahí, hermanos. Son 40 versículos, lo que se conoce como la galería de la fe, donde aparecen nombres de hombres y mujeres de fe. Si vemos entonces, y espero que noten, que los textos de las Sagradas Escrituras no son aislados, están entrelazados de una forma divina, así como toda la Biblia. Entonces, aquí
Este versículo funciona, les decía, como un umbral donde se nos presenta para mí una expresión digna de enmarcarla. Tan relevante, hermanos, que deberíamos de, no sé, ponerla permanentemente en nuestro corazón, estamparla siempre en nuestra memoria. Fe para preservación del alma. No porque la fe tenga un poder en sí misma, sino porque esa fe descansa en Cristo, quien preserva a los suyos. Nosotros somos de los que tienen fe. Qué maravilloso que esa fe es en Cristo. Está claro que está hablando de fe en Cristo. Es una fe que confía plenamente. No se está refiriendo a aquellos que llaman fe al conocimiento intelectual de las cosas de Dios. No. Tampoco aquellos que además del conocimiento intelectual asienten como validando que la revelación de la obra de Cristo es cierta. No, tampoco se refiere a ellos. Se refiere a aquella fe que confía. Aquella fe que realmente confía en Dios. No piensen ustedes que Abraham creía teóricamente. Ah, sí, pero si Dios, oye, él se proveerá de cordero. Hermanos, fuerzas divinas tuvieron que tomar la mano de ese hombre cuando tenía la daga. Él tenía fe que Dios podía levantar de los muertos la descendencia que le había prometido. Entonces, ahí, y lo vamos a ver en el capítulo 11, donde toma mucho sentido lo que decía el apóstol Santiago: la fe sin obras es muerta. Aquí se está refiriendo a una fe que confía, que tiene una confianza absoluta en Cristo. Y por eso mantiene la calma. Y por eso es capaz de soportar las aflicciones con gozo. Porque su mirada está puesta más allá de las cosas terrenales. Se nos dice que esa fe es para preservación del alma. ¿Saben qué dijo Jesús de aquellos que le pertenecen? De aquellos que hemos confiado plenamente en Él. Porque esto que estamos exponiendo y aprendiendo hoy no es una verdad aislada en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús enseñó exactamente esta verdad de la preservación del alma. Dijo en Juan 10, 27 al 30: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos un pueblo adquirido. Así dice la palabra de Dios. Pero no solamente somos un pueblo adquirido, también somos un pueblo preservado por el Señor. Nuestra alma, por lo tanto, tiene paz con Dios. Tiene comunión genuina con Dios. Tiene una esperanza maravillosa y una seguridad inquebrantable para la eternidad en Cristo Jesús. No porque nunca tropecemos, sino porque Cristo nunca dejará de sostenernos. Nuestra fe
produce preservación del alma en las manos de nuestro Salvador. Tenemos por delante con toda seguridad una eternidad gloriosa. Por su sangre, Él ya explicó el valor de la sangre de Cristo. Tenemos una eternidad maravillosa por su sacrificio, Él ya lo explicó. Por su sacerdocio perfecto, por su gracia inagotable. Él, y tenemos que ser honestos, hermanos, además de todo el sustento bíblico, creo que también tenemos que ser genuinos, transparentes. Él y solo Él preserva nuestra alma. Por Él es que nosotros tenemos nuestra alma segura. Solo Él preserva nuestra alma. Porque la fe que se menciona aquí es la fe que mira a Cristo, al Hijo. La preservación del alma, entonces, no depende de la fe porque la fe sea extraordinaria, sino de que el Salvador, en quien esa fe descansa, es perfecto. Por eso no podemos desligarlo de todos los que ha explicado en los capítulos anteriores. Por eso Él aquí con toda tranquilidad ya nos dice para preservación del alma, porque ya nos explicó el sacrificio, ya nos explicó el valor de su sangre, ya nos explicó el ejercicio del sumo sacerdocio de Cristo. Este hermoso versículo 10:39 es la antesala a Hebreos 11. Y ahora que ya lo conocemos, estoy seguro que le vamos a tomar un mayor gusto al famoso capítulo de Hebreos 11 acerca de los hombres y mujeres que son ejemplo de la fe. Así que, hermanos, hoy hemos invertido un poco de tiempo exponiendo, y lo he hecho realmente con gozo y con adoración, este diamante del versículo 39, Hebreos 10:39. Ahí hemos aprendido que hay una distinción importante entre los que hemos creído en Cristo, siendo sostenidos por Él, y aquellos que retroceden deliberadamente, convirtiéndose en apóstatas. El texto nos dice que el fin de estos apóstatas es terrible, pero a la vez nos revela que el resultado de la obra de Cristo en nosotros, al preservarnos en su redil, es inigualable y es extraordinario la preservación de nuestra alma. Entonces, un versículo como este me invita a exhortarles a que crean en Cristo, a que depositen realmente toda su confianza en Él. Su alma lo necesita, el alma suya lo necesita. Ustedes requieren el perdón de sus pecados, los que no han creído. Y los que hemos creído, requerimos avanzar en nuestra santificación. Y esto solo se puede encontrar en Jesucristo, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Él fue el que murió en la cruz por nosotros, el que resucitó para nuestra redención, y sin duda el que volverá, porque eso es nuestra fe. Así está puesta nuestra fe en Él. De hecho, Él también lo menciona, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi oración, hermanos, es que ninguno de ustedes salga hoy diciendo: escuché un sermón sobre la fe. No, mi oración es que pueda salir diciendo con plena gratitud y confianza: por la gracia de Dios, que usted diga, por la gracia de Dios, nosotros no somos de los que retroceden,
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El deseo profundo de hoy en mí es que ustedes digan desde su corazón este versículo. Que ustedes puedan decir, este versículo describe mi identidad. Me siento identificado allí. Me siento identificada allí. ¿A dónde? En Hebreos 10:39, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué precioso es que nuestra alma llegue a sentirse identificada con este versículo. No porque seamos buenos o nos sintamos mejor, sino porque hemos entendido la obra de Cristo y estamos aferrados fielmente a Él. Que por cierto podría ser otra traducción aceptable, sino que somos de los fieles. La palabra fe, que está ahí en el griego, también se puede traducir como fieles para preservación del alma. Que el Señor nos conceda crecer en nuestra fe, creer en Cristo de todo corazón. No sea que alguien entre nosotros el día final vaya a ser de aquellos que dicen, Señor, Señor, pero y no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos esto o aquello. Espero que ustedes sean de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, por versículos como este, que cuando estudiamos de esta forma la palabra, nos encontramos con ellos, que lo hemos leído una y otra vez, pero hemos pasado de largo. Por eso te doy gracias por esta forma en la que tú me has ido enseñando a estudiar tu palabra y a exponerla. Estoy infinitamente agradecido, Padre, porque has puesto en mi corazón el peso de este versículo. He caminado con él y me ha dado ánimo. Te ruego que así como me ha dado ánimo y me ha exhortado a mí, pueda servir al corazón de mis hermanos. Ponlo en su memoria durante toda la semana, frente a las tentaciones, frente a cualquier sufrimiento o prueba, que puedan decir que no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Santifica a tu iglesia por tu palabra y enséñanos a asirnos de la palabra de vida y a atesorar estas joyas en nuestro corazón. Santifícanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Erasmo.